al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno. ¿Están gozosos? Ok. Bien. ¿Quiénes de aquí creen que Dios puede usar a los jóvenes? A los jóvenes de 13 años a 100, ¿verdad? Por ahí, más o menos, de 13 a 100. Bien. He titulado el tema de hoy, ¿quién dijo que sería fácil? Una frase que quizás muchas veces habremos dicho en una situación en la que decimos, bah, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y quiero invitarlos a que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Aquí el apóstol Juan nos hace ver lo que estaba sucediendo en ese entonces alrededor de Jesús, todo lo que estaba aconteciendo y lo que Jesús mismo quería hablarnos. Juan 16, capítulo 33, que dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la versión Reina Valera 1960, que si bien es la más popular a nivel mundial, diría yo, me gusta particularmente cómo está escrito en la versión Dios habla hoy, que dice así: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí enfrente de tu pueblo. Te pido que puedas ser tú hablando a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos redarguya y nos muestre lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ustedes, no sé si hay alguien aquí que sea como yo, que le encantan las películas y que se arman unas películas espectaculares en la cabeza cuando surge una situación del estilo, ay, que me va a dejar la novia, ay, que me va a dejar la novia, y entonces se arma uno una película, pero de todo lo que va a pasar y que no ha pasado. ¿Sí? ¿Alguno le ha pasado aquí? ¿Sí? Bien. Quiero que me acompañen a pensar y a imaginarse todas las escenas que estaban ocurriendo aquí en este contexto. Jesús comienza su ministerio y después de ser bautizado por Juan el Bautista y después de vencer al diablo y a sus tentaciones en el desierto, es guiado por el Espíritu Santo a diferentes aldeas, predicando la palabra, haciendo milagros por aquí y por allá, y todos contentos con cosas que él decía, cosas como, miren las aves que están en los cielos, ellas no se preocupan por lo que habrán de comer, o miren las flores del campo, ellas no se preocupan por lo que habrán de vestir, y todos contentos y felices, pero
ahí es donde comienzan las guerras interminables de Jesús con los fariseos, diciéndoles hipócritas o diciéndoles cosas como generación de víboras y regañando a sus discípulos, bueno, no con un palo de escoba ni con la chancla voladora, pero sí les hizo un regaño que jamás olvidaron, diciéndoles: generación perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Ay, Dios. Pero aún así, ellos continuaron siguiéndolo. Y es aquí cuando Él elige a sus 12 apóstoles y comienza a hablarles de cosas que ninguno de ellos entendería. Cosas como que Él tenía que padecer, cosas como que Él tenía que morir. Y debo decir que para la mentalidad de ese tiempo no tenía ningún sentido. O sea, imagínense eso. Ellos, los israelitas, estuvieron esperando por décadas, por siglos, por generaciones, y de repente llega Jesús, que ellos saben que es el Mesías, que ellos saben que es el escogido de Dios, y Él les dice: no, que tengo que morir. No, pero ya va, no, que voy a morir. Pero lo que Jesús les dijo repetidamente y que ellos no terminaban de entender era que Él iba a resucitar al tercer día. Y muchas veces nos sucede lo mismo. Muchas veces nos enfocamos tanto en las adversidades, en las cosas que están a nuestro alrededor, que nos desenfocamos de lo que Dios está haciendo por nosotros y en nosotros. Y aquí es donde entra perfectamente el pasaje que dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Angosto por qué? Angosto porque me aprieta, angosto porque siento que no voy a poder más, pero es ese camino el que nos llevará a la gloria deseada, que es ver al Padre cara a cara. Si detallamos el mensaje que nos dejó Jesús, Él se basaba en 3 fundamentos principalmente. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado, toma tu cruz y sígueme, y que un día estaríamos en la vida eterna con Él. Vamos por partes. ¿Por qué arrepiéntanse? Bueno, nosotros vivimos bajo una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que tiende a pecar. Y es por esta razón que Jesús decidió venir a esta tierra a morir por nosotros para redimirnos de nuestros pecados y darnos perdón. Es por Él y a través de Él que podemos alcanzar el perdón mediante la fe. Y habiendo recibido el perdón, podemos recibir la misión de parte de Jesús para tomar nuestra cruz y seguirle. Tomar nuestra cruz es aceptar el reto, es aceptar la misión que Él tiene para nosotros, es ir en pos del propósito que Dios ha puesto desde el principio de los tiempos en nosotros. A pesar de las adversidades, a pesar de lo que pueda acontecer, esa es la misión que Jesús ha puesto dentro de cada uno. Y después de haber pasado todo esto, después de haber recibido el perdón, después de haber recibido la salvación, después de haber terminado la carrera y poder decir como Pablo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, mantuve la fe, es allí donde tenemos la esperanza y tenemos la confianza de que podremos llegar a la vida eterna. Si detallamos cada promesa que se encuentra en la Biblia, podremos darnos cuenta de que esas promesas están condicionadas. Por ejemplo, Josué 1:8, que dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ojo allí,
entonces, después de que este libro no sea parte de tu boca, después de que medites en él de día y de noche, después de que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa que está condicionada, ¿sí? Pero no significa que sea imposible. No significa que es difícil, pero no es que es imposible. Porque, veamos, seamos sinceros. ¿Cuántos jóvenes, cuántos están estudiando aquí? A ver, ¿cuántos están estudiando? Ok, ¿a quiénes de aquí, fuera de lo que realmente les gusta, a quiénes de aquí les gusta estudiar? Ok, ok. Muy bien. Quizás no a todos, pero aquí lo que la palabra nos dice es que si meditamos en la palabra de día y de noche, entonces Él hará prosperar nuestro camino. ¿Prosperar en qué sentido? Por favor, quítense el chip de la parte económica por un momento, porque prosperar no significa solamente en la parte económica. Prosperar nuestro camino es en todas las áreas de nuestra vida. Es que Él nos va a prosperar en todo. Por ejemplo, José. O sea, ¿qué dice la Biblia acerca de José? José es vendido por sus hermanos, llega como esclavo a la tierra de Egipto y a donde quiera que va era prosperado. Llega a la casa de Potifar como esclavo y prospera y es puesto en confianza para mantener toda la casa. Después que es traicionado y es enviado hacia la cárcel, prospera en la cárcel y resulta y pasa y acontece que fue el mejor esclavo de todo Egipto. Y después de eso fue enviado hacia el palacio de Faraón y prosperó allí también. Entonces, ¿qué quiere decir prosperar el camino? Significa que si te mantienes en la voluntad de Dios, en todo, aunque la situación parezca adversa, en todo te irá bien. ¿Saben? Una de las mayores causas de suicidio en los últimos tiempos es por no encontrar la identidad y el propósito personal. ¿Quién dijo que sería fácil? Encontrar nuestra identidad no es un viaje tranquilo y sin turbulencia. No es un viaje en el que todo es un jardín de rosas. Es un viaje que atraviesa por el valle de sombra y de muerte, que atraviesa por el desierto, por las tormentas, pero que cuando se consigue, llegas hasta el mismísimo cielo. Y es que la identidad no la define el sistema de este mundo. La identidad no la define tu círculo social. Tu identidad ni siquiera la defines tú mismo. Tu identidad real está en Dios. Eso que a veces tratas de ocultar o que tratas de manchar o que los demás han manchado en ti, eso no es real, eso es mentira. No estoy hablando de desviación sexual, que es algo que se está popularizando. No. Estoy hablando de que tu mujer eres una hija de Dios, de que tu hombre eres un hijo de Dios, real sacerdocio, que eres escogido, escogida por Él para llevar la verdad a todo el mundo, para hacer luz y sal de este mundo, porque eres adoptado, adoptada por Él para ya no ser huérfano y ser hijo del Padre Celestial. Esa es tu identidad. Y la verdad es que no existe nada más triste que estar en este mundo y conocer de Dios y no conocerlo realmente. Cuando tú te chocas con Jesús, cuando tú te topas con Él,
entonces puedes encontrar quién eres realmente. Cuando chocas con Jesús, te pasa lo mismo que Pablo. Lo que estabas haciendo, Él lo endereza. Él endereza tus veredas para guiarte en tu camino. Hay veces en las que uno siente que no va a poder más y que uno se siente estancado, pero todo es posible para el que cree. Para el que cree y quien está dentro de la voluntad de Dios. Porque de nada nos sirve tener fe en algo si no nos encontramos en lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y entramos en el tema de la fe. ¿Quién es uno de los mayores ejemplos de la fe? Abraham, padre de la fe, padre de multitudes, quien desde un principio recibió la promesa de parte de Dios de que sería padre de muchedumbres, que de él, en sus descendientes, sería la salvación para el resto de pueblos. Pero él no vio esa promesa cumplida en su momento. Él, de hecho, cuando recibe el llamado de Dios, él tenía 70 años y 30 años después fue que vio a su hijo Isaac, en quien estaba la promesa. No es fácil aceptar los retos de Dios, no es fácil recibir las promesas de parte de Él. A veces pueden tardar mucho y uno se impacienta, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Además, vayamos un poco más atrás en la historia. Cuando tiene 70 años y recibe el llamado de parte de Dios, él estaba caminando tranquilamente por la calle y de repente escucha esa voz que dice: Abraham, deja a tu familia, a tu tierra y ve al sitio que te mostraré. Y Abraham, ok, vámonos. A ver, para empezar, si nosotros vamos caminando por la calle a medianoche y escuchamos una voz, yo me espanto, ¿ok? Pero aún así, Abraham estaba convencido de que esa voz no era simple casualidad, que no era un objeto de su imaginación, sino que era la voz de Dios realmente. Y él quería conocerlo de verdad. Él quería estar en una relación con Él. La fe no es una varita mágica, como muchos piensan hoy en día. Porque hoy en día uno creería que la fe es como los padrinos mágicos, donde el niño venía a sus hadas y les decía, quiero esto. Y entonces las hadas le decían, ¡pac! Aquí lo tiene. Pero no, la fe no trabaja así. Dios no trabaja así. Él no se mueve por tus caprichos ni por tus necesidades. ¿No me creen? Filipenses 4, del 11 al 13. Este pasaje que nos revela lo que estaba sucediendo en la vida de Pablo, que en donde este apóstol estaba pasando por grandes adversidades, pero aún así su fe en Dios no decayó. Filipenses 4 del 11 al 13 dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seamos sinceros, Pablo en este momento nos está diciendo que no está pasando por alta necesidad, que dentro de todo está bien, pero sí nos dice que ha pasado por momentos de necesidad, que ha pasado por momentos en los que no tenía suficiente. Y yo me estaba preguntando cuando estaba escribiendo este tema, yo me estaba preguntando, ¿cómo
rayos este apóstol pudo soportar todo lo que le pasó? Es decir, Pablo soportó persecuciones. Después de haber chocado con Jesús y haber aceptado el reto, comenzó a ser perseguido por los que antes eran sus compañeros de trabajo. Comenzó a ser perseguido, fue encarcelado en varias ocasiones. En varias ocasiones trataron de matarlo. Y yo me preguntaba, ¿cómo él soportó todo esto? Y la respuesta es que él tenía fe. Él estaba convencido de lo que Jesús le había mandado hacer. Aunque no era fácil, él estaba seguro de lo que Jesús había determinado en su vida. La fe es obediencia. Por más que no nos guste, porque a nuestra naturaleza no le gusta rendir sus deseos para seguir la voluntad de alguien más. Pero tenemos la promesa de que la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Aunque a veces sea complicado, es una transformación en nuestras vidas que ocurre poco a poco a lo largo de nuestro camino aquí en la tierra. Es un camino en el que a veces sentiremos que nos van a romper por dentro, en el que vamos a sentir a veces que nuestro corazón es quebrado en 1000 pedazos. Pero es así como Dios nos moldeará como a vasos de barro para hacernos cada vez más como Él quiere que seamos, cada vez más parecidos a Jesús. Él quiere que de nosotros hacernos como esa imagen del varón perfecto. Él quiere perfeccionar la obra que ya comenzó en nosotros y que cada día seguirá perfeccionando para hacernos más como un reflejo de Jesús. Es así, es como si Jesús fuera el sol, ese objeto tan radiante que ilumina tanto, que tiene tanta luz e impacta en la luna. Y la luna refleja esa luz hacia la tierra. Nosotros tenemos que ser como la luna. Tenemos que ser como ese espejo que refleja la luz de Jesús para este planeta, para la tierra, para aquellos que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, en el colegio, en la universidad, en nuestro lugar de trabajo. Tenemos que ser esa luz para las personas. Cuando se encuentran a una persona necesitada de una palabra, el poder hablarle y darle lo que esa persona necesita, el decirles, quizás yo no tengo lo que tú necesitas, pero sé quién sí, aquel que me ha salvado, que me ha redimido de mis pecados, que me ha perdonado y también puede perdonarte a ti. Él puede redimirte, Él puede salvarte y darte la paz que necesitas a través de las aflicciones para que puedas mantenerte en pie incluso cuando estás en grandes batallas. Esa es nuestra función, la función de los hijos de Dios, de los guerreros en su ejército, para ser esa luz que impacte a todos los que están a nuestro alrededor. Y hablando de Jesús, ¿quién dijo que sería fácil ser uno de sus discípulos? Porque muchos creen que ser cristianos, que andar en este camino, es simplemente vivir una vida donde somos una persona buena, que no le hace mal a nadie y ya. Pero no, esa es solo una mínima piedra en la punta del iceberg. Ser discípulos de Jesús significa cargar nuestra cruz y seguirle. Cargar nuestra cruz es que aunque sea incómoda, aunque sea pesada, aunque nos tropecemos algunas veces, podamos seguir adelante en la misión que Él nos encomendó a cada uno de nosotros. Eso es ser discípulo de Jesús. Aunque sea difícil, aunque
el mundo se ponga en nuestra contra, aunque a veces el sistema nos aparte, aunque a veces la gente nos odie, el mantenernos firmes en nuestra fe y decir que creemos en aquel que ha resucitado de entre los muertos para darnos salvación. Eso es ser discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús significa que aunque a veces creamos que ya no podemos más, mirar hacia el cielo y recibir refugio, fortaleza por parte del Padre. Pero lo más importante de ser sus discípulos es que tenemos que entender el gran sacrificio que Jesús hizo. Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de señores, el ser más poderoso de todo el universo, decidió por voluntad propia bajar a la tierra, a una tierra que estaba sumida en la corrupción, que estaba sumida en el pecado, en la que se pasaban por grandes tribulaciones. Decidió bajar a la tierra para vivir no una vida de rey, no una vida de palacio, sino una vida como cualquiera de nosotros. Por eso es que Él puede decir que Él entiende lo difícil que es esta vida en esta tierra. Él entiende tu dolor. Él entiende cuando estás pasando por problemas, cuando escuchas que un amigo tuyo falleció, cuando escuchas de personas que están enfermas y te da compasión. Él entiende las enfermedades que suceden aquí en la tierra. Él entiende cada dificultad, la parte económica, cuando uno sabe qué es lo que va a hacer, que tiene una familia que alimentar y no tiene los suficientes recursos. Él sabe todas esas situaciones, pero también trae la solución a nuestras vidas, porque si no tiene suficiente, Él dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él dice que si has perdido a alguien y estás pasando por luto, el Espíritu Santo será tu consolador. Él dice que si estás cargado y cansado, vengas a Él y Él te dará descanso. Él, aunque no sean fáciles las situaciones de esta tierra, lo más importante es saber que hay alguien que tiene la solución, y ese es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Él sabe lo difícil que es esta tierra. Y no solo eso, sino que encima, aparte de todo esto, Él decidió morir en una cruz por ti y por mí. Ese es el mayor sacrificio, la mayor muestra de amor que ha sido representada a lo largo de nuestra historia. Es que Jesús, el Hijo de Dios, decidió morir en una cruz para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? De nuestra condenación hacia la muerte, para salvarnos de un final trágico. Él decidió, por amor a nosotros, venir a morir en una cruz. Y no solo eso, sino que encima ser resucitado de entre los muertos, para así darnos la esperanza al vencer a la muerte y poder darnos vida eterna. Esa es una de las mayores victorias registradas en la historia. Además de eso, Jesús venció a la muerte, nos dio vida y nos dio vida eterna, no solo para poder estar en el cielo, recibir galardones, que está bien, pero el mayor premio que Jesús nos tiene es que podremos convivir con nuestro Creador, con el Padre Celestial, con ese Rey del que tanto hemos oído, pero que en ese momento podremos conocer
cara a cara. Ese es el mayor premio que el Padre quiere darnos. El premio de poder estar en una relación con Él. Ese es el mayor premio que Él tiene para nosotros. Quizás muchos de aquí se han hecho muchas preguntas. ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Hasta cuándo seguirá mi sufrimiento? ¿Hasta cuándo viviré esta situación que me ha estado? Pero hoy Dios te dice que Él nunca te ha dejado ni te ha desamparado, que Él siempre se ha mantenido a tu lado, a pesar de que a veces le damos la espalda, porque aunque Dios esté allí, a una oración de distancia, a veces nos olvidamos de que podemos contar con Él y le damos la espalda. Y ahí es donde dice que el Espíritu Santo se entristece. Lo más importante es que podamos entender de una buena vez que Dios, que el Padre está 100% dispuesto a perdonarnos, a levantarnos y a llevarnos en el camino que Él ha determinado para nosotros desde el principio de los tiempos. Quizás han perdido a un familiar muy querido. Quizás estén pasando por una situación económica difícil. O quizás estén pasando por una situación en la que sus familiares se fueron del país y hay exilio y sus seres queridos están totalmente alejados. Pero a pesar de estas cosas y a pesar de que sea difícil, Dios sigue siendo Dios y Él sabe y conoce de nuestro dolor. Si siente dolor, venga a Él y Él le dará descanso. Él le dará esa paz en medio de la tribulación. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz que da este mundo, porque la paz de este mundo se acaba. Esa paz es temporal. La paz que trae Dios a nuestras vidas es única y es abundante para aquellos que la necesitan. Si necesitas de esa paz en el momento de tribulación, te invito a que te acerques a Él y se la pidas. Si eres joven y no sabes aún lo que vas a hacer con tus estudios, o estás atravesando por una situación en la que necesitas finanzas para poder pagar tus estudios, Él dice: quien necesite sabiduría, pídala al Padre y Él la dará abundantemente y sin reproche. Las promesas están condicionadas y son difíciles a veces, pero no significa que sean imposibles. A veces sentimos que Dios está en su trono por allá lejos, pero la realidad es que en el momento de mayor oscuridad, en el momento donde uno está en el suelo, en el momento en el que uno se siente derrotado, Él está a nuestro lado para darnos fuerza y darnos ánimo, para infundirnos aliento y continuar con esta batalla. No es fácil, pero al conocer a Dios, al conocer a Jesús y chocarse contra Él, se darán cuenta de lo que el Padre verdaderamente quiere para cada uno. Cierren sus ojos ahí donde están y vamos a orar para que sea el Señor guiándonos
y mostrándonos lo que tenemos que hacer. Yo muchas veces me he encontrado en esta situación en la que me he hecho muchas preguntas, muchas dudas han surgido en mi cabeza y no sabía cuál era el siguiente paso que tenía que tomar. Pero al acercarme a Él y preguntarle directamente, ¿qué es lo que quieres de mí? Muéstrame. Él se ha revelado a mí y me ha mostrado cuál es el paso que debo tomar. Señor, te pido en esta mañana que puedas ser tú mostrándonos a cada uno ese propósito, ese llamado que tienes para nuestras vidas, ese camino que tú has destinado para nosotros desde antes que naciéramos. Te pido, Señor, que aun cuando nos sintamos cansados, aun cuando nos sintamos cargados, tú puedas levantarnos y darnos fuerzas para continuar. Que tú seas, oh Dios, para poder llegar a esa figura que has imaginado que seremos. Que puedas moldearnos como vasos de barro. Señor, sabemos que no será fácil. Sabemos que vendrán adversidades. Pero también sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sabemos que hay alguien que cuando nos sintamos derrotados vendrá para levantarnos. Y sabemos que si caemos 7 veces seremos levantados. Te pedimos, Señor, que si te hemos fallado puedas perdonarnos, puedas perdonar nuestras faltas, puedas perdonar nuestros pecados y puedas redimirnos para venir a ser como blanca lana. Señor, te pido que aunque no sea fácil, puedas mostrarnos cómo obedecerte. Obedecer tu palabra, obedecer el mandamiento que tú has mandado desde mucho antes de conocerte. Te pido, Señor, principalmente que tengamos una verdadera comunión contigo, no una religión de cada domingo, no una religión más, sino una relación contigo, Señor. Que aunque sea difícil, aunque a nuestra carne no le guste, podamos estar firmes en la fe, firmes en nuestro espíritu, en poder conocerte cada día más. Te pido todo esto y que nos lleves en bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.